Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y estamos concluyendo con esta charla el ciclo que hemos dedicado a la Sábana Santa a la luz de la ciencia y que consiste en 7 charlas, aunque en realidad esta se llama la charla 6, pero sabemos que la charla tercera se ha dividido en 2. Entonces, en realidad son en total 7 charlas y esta última va a ser el estudio médico-legal de la mortaja. Es decir, lo que vamos a ver es, si lo comparamos o si lo unimos a la charla inmediatamente anterior, nos quedaba por ver quién es el hombre de la Sábana Santa. Es decir, lo que ha dicho la ciencia es que la imagen de la Sábana Santa no tiene explicación, nadie ha sido capaz de reproducir esta imagen y eso es precisamente lo determinante, porque independientemente de las opiniones que uno obtenga sobre un objeto, lo que tiene que hacer es saber reproducirlo para decir que ha encontrado el modo de que se ha producido. Esto no ha ocurrido en el caso de la síndone nunca, pero sí que hay un aspecto que podemos tratar, que es el que vamos a tratar hoy, que es ¿quién es el hombre de la síndone? ¿No? ¿Quién es? Es decir, y para tratar de averiguar quién es el hombre de la síndone tenemos 2 tipos de fuentes, como es lógico, porque nosotros no partimos de que no nos hemos encontrado una sábana en un cajón y hemos dicho, ¿podría ser esta la sábana de Cristo? No. Nosotros tenemos una historia, tenemos una tradición que nos dice que la sábana que está hoy día en Turín puede ser la mortaja que cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Entonces, para ver si esto es posible, tenemos que ver, por una parte, lo que nos dice la ciencia, en este caso, lo que nos dirían los estudiosos de la medicina forense sobre todo, y lo vamos a comparar con lo que dicen las escrituras, es decir, lo que sabemos del caso de Jesús. Es decir, ¿puede ser Jesús el hombre de la Sábana Santa? Quizás sería una forma más concreta todavía de poner título a esta charla, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver qué nos dice esta conjunción de información, ¿no? Ante todo, tenemos que decir que cuando vemos la síndone y sobre todo cuando vemos el negativo fotográfico que nos muestra cómo es la morfología del cadáver, pues lo que estamos viendo es un hombre que está lleno de heridas, tiene contusiones, hinchazones, en fin, y esto es algo que es de momento sorprendente. Tenemos representaciones que nos hablan de Jesús desde, bueno, no desde el principio del cristianismo, pero a partir del siglo V, VI, empezamos a tener imágenes de Jesús que pretenden ser retratos. Y bueno, a partir del siglo X aparece la imagen del Cristo crucificado, realista, y así pues una serie de, bueno, hay una larga tradición de imágenes y de tipos iconográficos que se ajustan más o menos a lo que dicen los evangelios. Pero si vemos la síndone vemos que no encaja en absoluto en esto, es decir, se podría decir que la imagen de Jesús sale de la síndone, pero no al revés, porque en realidad la información que nos da la Sábana Santa tiene que interpretarse, mientras que la interpretación que nos da la historia del arte pues no se ajusta a la realidad fisiológica de un cadáver, ¿no? O que no se ajusta a lo que fue la pasión de Cristo desde el punto de vista arqueológico. Entonces, en la síndone esto no ocurre, es decir, alguien la ha interpretado, la ha pasado a iconos, la ha pasado a imágenes, pero con una interpretación cultural que no se ajusta a lo que nos dice la medicina forense, por ejemplo. Bueno, pues cuando vemos el caso, cuando vemos la síndone, vemos que hay mucha información, hay demasiada información, que esto no sale de lo que es una representación artística. Por tanto, podríamos decir que nunca en la historia del arte se ha representado a Cristo con tal realismo. Recordamos que cuando vemos la imagen con fondo clarito, con el fondo del color de la tela, lo que estamos viendo lógicamente es la imagen del rostro tal como aparece en la síndone. Y cuando vemos la imagen de fondo oscuro, pues estamos viendo el negativo fotográfico. Como ya hemos dicho muchas veces, en la imagen en el negativo vemos la forma externa del cuerpo y en la imagen de la tela tal como es, pues lo que estamos viendo son manchas de sangre que se han producido, como decíamos en la charla anterior, como consecuencia de contacto, y esto pues también podemos analizarlo y ver si se corresponde a heridas reales. Pues no hay ninguna duda de que esto es así, es decir, que la medicina forense, por tanto, tiene algo que decir y eso es lo que vamos a ver. De momento, si nos fijamos en el rostro, pues una de las cosas que podemos decir es que tiene unos rasgos étnicos que pueden corresponder perfectamente con el caso de Jesús de Nazaret. Es decir, si fuera
tuviera rasgos orientales, pero en fin, que se pudieran identificar con un nombre procedente de China o de Japón o de la India, pues podríamos pensar que no es Jesús. Pero nada contradice lo que la tradición dice en el caso del hombre de la sábana santa. Estamos ante una imagen de un hombre que podría ser perfectamente procedente de Tierra Santa o de los alrededores, ¿no? Y por eso muchos autores, desde luego la interpretación que ha hecho el arte siempre es intentar obtener el retrato de Jesús. Pues dijéramos que esto es una constante que prácticamente todos los estudiosos del arte han intentado hacer. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues esta imagen que en el año 2003 el profesor Miñarro, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, pues utilizó para obtener una imagen, lo que él entendía que podía ser una interpretación realista del hombre de la sábana santa. Si miramos si fundimos la imagen que obtuvo Miñarro a partir de la sábana santa, vemos que hay un montón de coincidencias, pero evidentemente no hay una exactitud. ¿Por qué? Pues porque el hombre de la síndone aparece con un montón de deformaciones que nuestra mente suele eliminar. Y entonces esto es muy importante. Hay que recordar que nosotros vemos con el cerebro, no con los ojos. Y pasamos por un filtro cultural. Es decir, una persona, por ejemplo, que tenga una cultura cristiana, cuando ve una imagen así dirá, es Jesús. Sin embargo, hoy día nos estamos encontrando, por ejemplo, que hay niños o jóvenes que ya no tienen cultura cristiana y nos dicen un señor con barba, y esto lo he comprobado, ¿eh? Es decir, todavía en España pues es muy difícil encontrárselo, pero ya vamos encontrando gente que no identifica estos rasgos que son culturalmente iguales desde hace bastantes siglos, ¿no? Y que nos permiten identificar a Jesús. Pues como digo, igual que ocurre esto, es decir, nuestra mente es la que ve las cosas, nuestra mente tiende a idealizar incluso lo que estamos viendo. Entonces, el rostro del hombre de la sábana, hay gente que dice, es muy bonito. Bueno, pues eso es discutible, pero lo que está clarísimo es que no es exactamente la imagen de una persona como la que hizo Miñarro en el año 2003. Por eso, el propio profesor Miñarro hizo una aproximación a lo que sería el rostro de verdad del hombre de la síndone y que veremos después. Bueno, entonces, antes de nada hay que decir que, lógicamente, cuando nosotros nos planteamos la comparación con el caso de Jesús, tenemos que conocer qué pasó. No vamos a hacer un estudio exhaustivo de esto, porque de hecho existe una charla que yo pensé hace muchos años, pero que esta está en fase de ser completada, que es Así fue la pasión de Cristo, es decir, hacer una perfecta conjunción entre lo que sabemos de la sábana, más lo que sabemos por la arqueología, más lo que sabemos por la historia, etcétera, y hacer una reconstrucción con total realismo de cómo pudo ser la pasión. Pero no estamos en esta charla, estamos intentando centrarnos en lo que es la sábana santa y si podemos identificar al personaje. Y tenemos medios suficientes como para hacerlo, ¿no? Entonces, si partimos de cómo fue la pasión de Cristo, pues hay quien la empieza la pasión en el Jueves Santo, en la institución de la Eucaristía, pero eso es excesivo desde mi punto de vista, y dijéramos que cuando empiezan a producirse las heridas, cuando empiezan a producirse las deformaciones en el rostro y en el cuerpo del hombre de la síndone, pues tendría que ser a partir de un momento determinante, que es el momento del prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos. Por eso, pues por ejemplo, nos podemos ir a Marcos, que nos dice: se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y dice, a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote. Ahí es cuando empezaría, dijéramos, a producirse una serie de marcas que son las que podríamos encontrar en la síndone. Y efectivamente, si nos fijamos en el rostro, pues podemos encontrar muchos detalles que nos separan, como he dicho antes, lo que es la historia del arte de lo que es la imagen de la síndone. Hay algunos que son realmente espeluznantes. Entonces, fijándonos, por ejemplo, podemos encontrar regueros de sangre propios de una corona de espinas. Tenemos contusiones e hinchazones en la zona de la frente, que hace que parece que sea una imagen, o sea, parece que esta frente esté saliendo. Una contusión doble en la mejilla derecha.
Esta, por ejemplo, podría corresponder a la mal traducida bofetada, a la que ahora nos referiremos en un momento, que se produce estando Jesús delante del sumo sacerdote. Pero seguimos viendo algunos detalles. Por ejemplo, la herida en la nariz, que tiene rota, y concretamente el cartílago roto, más que no hay ningún hueso, pero sí hay un cartílago. Una contusión con equimosis en la otra mejilla, un reguero de sangre por descarga nasal que sale de la nariz, y también pues una colada de sangre con líquido pulmonar que también encontramos, por ejemplo, en el sudario de Oviedo en el mismo sitio. Pero además de esto, pues podríamos encontrar también el mentón hinchado y contuso y la barba manchada de sangre. Es decir, a partir de lo que sabemos de la imagen de la sábana santa, y simplemente aumentando un poquito el contraste para que nuestra mente no nos engañe y tienda a simplificar y dulcificar la imagen, pues podemos deducir, y eso es como hace por ejemplo el profesor Miñarro, que a partir de la imagen anterior obtiene esta, que sería la imagen realista del hombre de la síndone. Lo que estamos viendo ahí es las deformaciones, contusiones, hinchazones, etcétera, que se deducen cuando uno interpreta correctamente la imagen de la sábana santa. Bueno, pues bien, todas estas deformaciones, hinchazones, etcétera, se producen a partir, como digo, de la detención de Jesús en el huerto de los Olivos, y se van produciendo una serie de detalles que coinciden en la síndone con lo que nos dicen los evangelios. Vamos a seguir leyendo lo que dice, por ejemplo, en este caso Juan. Juan dice: el sumo sacerdote preguntó a Jesús por sus discípulos y por su enseñanza. Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les dije. En cuanto dijo esto, uno de los alguaciles que estaba allí dio una bofetada a Jesús. He dicho antes, hay una hinchazón en el pómulo derecho que prácticamente le ha cerrado un ojo. Evidentemente eso no puede ser fruto de una bofetada, pero es que aquí nos topamos con una de las cosas que son una constante. Son las pésimas traducciones del texto original en griego del Evangelio, que pasando a los distintos idiomas vulgares ha sufrido algunas deformaciones terroríficas, ¿no? Una de ellas es esta. Es decir, primero, los alguaciles yo los coloco en los ayuntamientos, pero no se sabe por qué, en lugar de guardias del sumo sacerdote o de la guardia del templo, pues se han convertido en alguaciles. Y por otra parte se dice bofetada. Bofetada en español es una palmada con la mano abierta. Sin embargo, si nos vamos al griego, veremos que lo que nos dice es rapisma, es decir, un golpe seco, un trompazo, pero un golpe seco. Por tanto, no puede ser una bofetada. Entonces, si además de esto sabemos que los guardias de los sumos sacerdotes o las guardias del templo llevaban una especie de porras, como los policías de muchos países, pues, y que con esta porra golpeaban, pues lógicamente entendemos mucho por qué de los muchos golpes que recibiría Jesús, el evangelista Juan nos habla de uno concreto. Pues si efectivamente se destaca es por algo, pues ¿qué podría ser? Entre otras cosas, la posibilidad de que deformara totalmente el rostro de Jesús. Esto es lo que vemos en la síndone, es decir, que estando delante del sumo sacerdote, Jesús recibe un golpe que le produce una hinchazón que prácticamente le cierra un ojo. Si nos fijamos en la imagen de Miñarro de antes, veremos que efectivamente esto es lo que ocurre. Pero esto no es más que el principio, porque ese es el primer golpe que pudo haber dejado una huella, y hay una coincidencia con la síndrome. Seguimos leyendo, en este caso nos vamos a Marcos, y dice: los soldados lo llevaron dentro del palacio que es pretorio, convocan a toda la corte, lo revisten de púrpura, y trenzando una corona de espinas se la ciñen, y empezaron a saludarlo: salve, rey de los judíos. Aquí tenemos otra coincidencia con lo que se ve en la sábana santa. Aquí tenemos, por ejemplo, un detalle de la frente donde se ven una serie de regueros de sangre que caen por la frente. En realidad luego veremos que cubren prácticamente todo el cuero cabelludo, pero estos regueros, de ellos se pueden decir varias cosas. Por ejemplo, hay uno que es el más característico, es una especie de 3 invertido o épsilon que se dice a veces, que tiene además debajo una gota que nos indica que la cabeza estaba en vertical, lógicamente. Este es un reguero que no se ha producido estando el hombre de la síndrome tumbado, sino en vertical necesariamente. Bueno, también ha habido algunos autores que han dicho que hay una correspondencia entre venas y arterias. No sé si eso se puede saber exactamente, pero está claro que las heridas punzantes que se ven
que han producido estos regueros se corresponderían perfectamente con una corona de espinas. No sabemos de nadie en toda la historia que haya sido coronado de espinas, salvo el caso de Jesús. Es verdad que es un caso tan característico que todo el mundo lo identifica fácilmente, pero bueno, pensar en una alternativa pues es bastante difícil, ¿no? Es decir, qué marcas podría dejar de sangre en una cabeza algo que de este tipo, estas marcas, pues se corresponde a una corona de espinas, pero no sabemos que se correspondan a ninguna otra cosa, porque ¿quién se dedica a dar pinchazos en la cabeza de alguien para que sangre de esta manera? Bueno, respecto de la Epsilon, quería decir que hay un estudio según el cual esto podría ser consecuencia, es decir, esta forma, no necesariamente, porque es verdad que al ir moviendo la cabeza se puede producir una Epsilon también, pero una de las teorías que se han discutido o que se han planteado a este respecto es que, dijéramos, esa forma, que no sea un reguero que caiga simplemente en vertical, podría ser consecuencia de la frente arrugada por el dolor. Y uno de los efectos reflejos que puede producir el que te coloquen una corona de espinas es precisamente arrugar la frente. Entonces, esto podría explicar, por ejemplo, la forma de esa epsilon, es decir, las arrugas propias de una frente arrugada. Bien, ya he dicho que hay algunos autores que piensan que hay una coincidencia notable anatómica entre los puntos sangrantes de la síndone y las venas y arterias correspondientes. En cualquier caso, me bastaría con decir que efectivamente este tipo de heridas se corresponderían con una corona de espinas y, repito, no sabemos de nadie más que haya sido coronado de espinas, porque no era algo que hacían los soldados romanos. A Jesús lo coronan de espinas para burlarse, precisamente porque Jesús se había proclamado rey unos días antes. Es decir, cuando Jesús entra solemnemente, montado en un pollino, pero eso era solemnemente, porque eso es lo que hacían los reyes en tiempos de paz. Los caballeros utilizaban solamente para la guerra. Entonces, cuando Jesús entra en Jerusalén, concretamente entra en el templo montado en un pollino, lo que está haciendo es producir o reproducir la profecía de David, según el cual uno de sus sucesores, que reinaría para siempre, sería rey que entra en un pollino en Jerusalén. O sea que eso es una profecía mesiánica que todo el mundo entendía, y por eso cuando Jesús entra, los niños tiran las capas y todo el mundo grita Hosana, el hijo de David, es decir, el nuevo rey. Entonces Jesús se ha proclamado rey, y aunque no lo haya dicho, en el Evangelio no aparece en ningún sitio, pues podemos tener claro que la corona de espinas es una burla con relación a lo que Jesús había dicho, a lo que también le pregunta Poncio Pilato, luego tú eres rey, y Jesús contesta, mi reino ahora no es de este mundo. ¿Ves? También la palabra ahora ha desaparecido de la traducción al español, pero si la vemos en la versión en la Vulgata latina, o incluso, y mucho mejor, en el griego, vemos que la partícula ahora pues está, y no sabemos por qué ha desaparecido de la traducción. Está claro que Jesús dice que en ese momento su reino no es de este mundo, pero bueno, se reconoce rey, no hay nada que lo impida. Bueno, pues si aumentamos el contraste en la zona de la nuca, podemos ver muchas más heridas sangrantes. Como he dicho, prácticamente cubren toda la cabeza. Es importante decir que en la iconografía tradicional se ha imaginado pues que la corona sería como un aro. Sin embargo, esto es una cosa bastante extraña. Un aro no es una corona en Oriente, es decir, podría interpretarse en Occidente, pero en Oriente no. Es decir, una corona en Oriente sería más bien un casco cerrado que cubriría toda la cabeza. Y esto es lo que nos indica la imagen de la síndone, es decir, hay muchas más heridas punzantes que las que produciría simplemente un arito a lo largo de la cabeza. Es decir, que lo que estamos pensando es que el hombre de la síndone ha llevado una corona de espinas en la forma de casco, tal como la vemos en esta imagen, que también es del profesor Miñarro, como las que vamos a utilizar a lo largo de esta charla, ¿no? Entonces tenemos, por tanto, un hombre coronado de espinas con una corona al estilo oriental, y ya digo que eso no era algo que se hacía dentro del protocolo de lo que hacían los romanos en un caso de una ejecución de un crucificado, ni muchísimo menos. Pero más sorprendente todavía es la coincidencia, porque tenemos un hombre que está coronado de espinas, que está flagelado y que está crucificado, según vamos a ver.
En cuanto a la flagelación, pues hay un montón de marcas que cubren toda la espalda y casi también parte de la imagen del frontis, o sea, de lo que es el dorso del hombre de la síndone. Pero estas marcas son marcas que se corresponderían a las de un instrumento romano que se ha encontrado en Herculano, al lado de Pompeya, y por tanto, precisamente como son una zona que quedó cubierta por el Vesubio en el siglo I, pues podemos saber que es un instrumento romano que se utilizaba, por tanto, en el tiempo de Jesús. O sea, ese flagrum que pudo haber dejado las marcas, estas marcas dobles que aparecen por todo el cuerpo del hombre de la síndone, pues son las propias de un instrumento romano que se utilizaba para flagelar. Si nos fijamos con más detalle, podemos ver que hay unas 120 heridas punzantes, perdón, unos 120 golpes que multiplicados por 6 serían unos 600 y pico, o casi 700 golpes, que son heridas que producen pues prácticamente que todo el cuerpo estaría en carne viva, porque además estas bolitas no eran tan redonditas como hemos visto, sino que incluso parece que tenían como pinchos o por lo menos deformaciones, de tal manera que se clavaban, no solamente era el golpe, no era solamente la contusión, sino también que laceraban, o sea, por tanto es un golpe lacerocontuso que hace que cada golpe suponga que se vayan arrancando trozos de piel y de carne. Exactamente eso es lo que se ha encontrado en la Sábana Santa, como vimos en la charla anterior. Es decir, aquí tenemos pues huellas de que este hombre ha sido flagelado y se le ha arrancado parte de la piel y de la carne, y eso existe. Ha habido personas que han dicho, bueno, pero es que no puede ser, porque una flagelación así no existe. Bueno, pues sí que existía. Hay que tener en cuenta que, aunque nos llame la atención que estén distribuidos todas las heridas por todo el cuerpo, esto estaba hecho voluntariamente. Es decir, los soldados romanos sabían, como sabe cualquier persona que haya tenido una cierta experiencia con heridas y quemaduras y cosas así, que lógicamente las terminaciones nerviosas de la piel pues tienen sus límites. Es decir, si yo estoy golpeando siempre en el mismo sitio, llegará un momento en el que, rotas las terminaciones nerviosas, yo no sentiré el dolor. Entonces, para que eso no se produzca y que cada golpe suponga un dolor específico, pues los soldados romanos lo que hacían es que distribuían todos los golpes de flagrum a lo largo de todo el cuerpo, y así cada golpe suponía un daño específico, un daño porque se tocaba una terminación nerviosa. O sea que esto no es una curiosidad que no tenga explicación, sino que se ajusta perfectamente a lo que sería la realidad arqueológica. Esto es lo que hacían los romanos. Esto es una flagelación al estilo romano, sistemática y cubriendo todo el cuerpo. No es necesario, como por ejemplo aparece en la película de Mel Gibson, La Pasión, que se diera la vuelta al cuerpo y se flagelara por delante y por detrás. Sencillamente las cuerdas de cuero también se enganchaban en el cuerpo y golpeaban también la parte interna. Por eso, depende de cómo se diera el golpe de flagrum, pues se podía golpear a la parte de la espalda o a la parte frontal. De hecho, el estudio que se ha hecho sobre las heridas, por ejemplo, el que hizo Monseñor Ricci ya en los años 80 o 70, pues nos demuestra que hay dos direcciones distintas, por tanto, parece que hay dos sujetos que están flagelando, y esa flagelación se hace por uno más sádico que otro, porque sabemos dónde golpea uno, dónde golpea otro, y parece que uno va buscando los lugares donde se produzca más dolor y otro pues simplemente parece que va cumpliendo con su obligación. En todas maneras, pues hombre, la flagelación que aparece en la película de Mel Gibson, allí parece que se hace con garfios. Esto hubiera sido, la flagelación esta hubiera supuesto la muerte automática de Jesús, es decir, y en la síndone tampoco se ve que haya cortes como los que aparecen en la película de Mel Gibson. Al revés, es decir, lo que vemos son golpes que están bastante centrados en las bolitas e incluso pues podían tener arañazos dentro de las bolitas, pero pues eso, es una flagelación como las que hacían los romanos con el flagrum. Las antorchas de luz ultravioleta, por ejemplo, revelaron que junto a las marcas de sangre pues existen regueros de suero que son invisibles a la luz ordinaria, y pues como he dicho, pues serían dos personas que estarían como a 1 metro de distancia, y bueno, pues lo que hacen es dejar muy
perjudicado a la persona que se le flagela. Hay que tener en cuenta que en el contexto de lo que dicen los evangelios, la flagelación ya era una sentencia. Hay una discusión al respecto porque se discute sobre cómo fue el proceso que se aplicó a Jesús y hay diversas opiniones. Pero yo soy de la opinión de que cuando Pilato dice que no encuentra en él causa para un castigo mayor y dice lo flagelaré y lo soltaré, pues lo que están diciendo es una sentencia ya, porque esto no lo hace como una opinión. Jesús es un reo y Pilato es una persona que está impartiendo justicia, aunque en este caso no fuera muy justa, porque no es lógico decir no encuentro ninguna causa para condenarlo, pero lo voy a condenar para satisfacer al pueblo, ¿no? Hay que tener en cuenta que Pilato actúa como un político, aparte de como un administrador de justicia. Y efectivamente, pues esto supone una injusticia. Pero hay que tener en cuenta que la flagelación, como digo, era una pena que nunca jamás iba aparejada a la crucifixión. No sabemos de ningún caso en el que nadie fuera flagelado y crucificado, porque son penas diferentes, ¿eh? Entonces, esto, si el hombre de la síndrome no fuera Jesús, tiene poca explicación. Y es más, pensar que pudiera ser otra persona que hubiera sufrido una pasión exactamente igual en todos sus puntos es prácticamente imposible, porque en el caso de Jesús se hicieron una serie de irregularidades, podemos decir en algunos casos alguna especialidad, que individualizan perfectamente el sujeto. Por eso, desde la medicina forense, que está acostumbrada a hacer ese tipo de cosas, es decir, ¿cómo podemos saber quién es la persona, el cadáver de la persona que se ha encontrado, ¿no? Pues esto lo que hacemos es analizar, lo que se hace habitualmente es analizar las consecuencias o las causas de la muerte o las circunstancias de esa muerte y podemos identificar con algún personaje que haya sufrido de la misma manera. Y en el caso del hombre de la síndrome es que solo puede coincidir con el caso de Jesús, o bien que se haya intentado imitar un caso que sea idéntico al de los evangelios. Lo que ocurre es que como sabemos cómo se ha representado la pasión de Cristo, porque eso precisamente se ha representado millones de veces a lo largo de la historia, pues y sabemos que en la sábana hay discordancias con lo que siempre se ha admitido que tendría que ser la pasión de Cristo, pues esto es muy significativo. Es decir, en la sábana no hay errores, mientras que en las representaciones artísticas sí que los hay. Vamos a seguir leyendo lo que dice, en este caso, Marcos. Dice, Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, aquí está el hombre, o sea, el famoso ecce homo, aquí está el hombre. Y dice más adelante Marcos, los sumos sacerdotes y los alguaciles, aquí seguimos hablando de alguaciles, en realidad son los guardias del templo, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Es decir, que este es el caso a que estaba refiriéndome. Poncio Pilato no solamente comete una injusticia cuando flagela a Jesús, sino que además comete otra, y es que le vuelve a condenar. Nosotros explicamos en la Facultad de Derecho que hay un principio romano, que es lógicamente pues, anterior a Jesús, donde se establece que no se puede castigar dos veces por lo mismo. Es el famoso non bis in idem, es decir, no dos veces la misma cosa. No se puede. Hoy día se suele decir que es una cuestión de cosa juzgada. Lo que está juzgado no se puede volver a juzgar. Bueno, pues esto no sabemos de ningún romano que se lo salte, porque es un principio claro. Sin embargo, Poncio Pilato lo hace, y siempre por lo que hemos dicho, ¿no? Porque tiene ese carácter político que, en fin, que puede enturbiar la justicia. Probablemente, una vez que efectivamente Poncio Pilato se decide a facilitar al pueblo lo que quiere, y también es verdad que lo habían chantajeado, porque lo que hacen es acusar a Pilato de si no lo condenas a muerte, diremos que no eres amigo del César. Y eso era una verdadera amenaza, porque Sejano, que era quien había estado apoyando a Poncio Pilato, había caído en desgracia y había sido ejecutado precisamente bajo la misma acusación. Es decir, que cuando los judíos le dicen a Poncio Pilato, si no haces esto, nosotros le diremos a tus superiores que no eres amigo del César, lo que están diciéndoles te puede costar el puesto e incluso la vida. Bueno, pues Pilato cede y al final pues le condena a muerte. Es en este momento cuando probablemente se realizaría la tablilla, que es el titulus crucis. Bueno, me remito a la charla que tenemos precisamente sobre esta materia,
y no voy a explicar con más detalle en este momento, pero está clarísimo que esta es un documento jurídico que el titulus crucis pues era la causa de la condena y efectivamente pues se grababan las letras y probablemente lo hacía un amanuense, que podía ser venido con el grupo de personas que acompañaba a Poncio Pilato, o podía ser quizá un judío que supiera idiomas, que eso también puede ser. Lo que está claro es que ¿por qué los judíos, por qué los sacerdotes exigen la crucifixión de Jesús? Bueno, pues en el caso de Jesús está claro, porque el Deuteronomio dice: maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Entonces, la forma de acabar no solamente con Cristo, sino con el cristianismo, era que el fundador de esta secta judía pues fuera una persona que moría maldecido de Dios, porque eso le excluía de la posibilidad de ser el Mesías. Y esto interesaba mucho. Por eso los sacerdotes, que conocen lo que dice el Deuteronomio, son los que exigen y incitan a la gente a que pidan una crucifixión, cuando evidentemente pues era una causa excesiva. No obstante lo cual, la base es precisamente el presentar a Jesús ante Poncio Pilato como un sublevador político. Y efectivamente sí que es verdad que la flagelación no, pero la pena de muerte estaba reservada para los delitos, por ejemplo, de rebelión. Y en el caso de que se ajustara la condena a una denuncia por rebelión, pues entonces sí que sería admisible la crucifixión. Pero en cualquier caso interesaba que esa fuera la máxima pena, la que se le aplicara, porque, como digo, si no, el problema religioso que se iba a producir a continuación, pues parecía que iba a ir hacia más y no hacia menos, ¿no? Bueno, si aumentamos el contraste de la zona superior de la espalda, en el caso del hombre de la síndone, podemos apreciar que hay una serie de escoriaciones y que algunos estudiosos atribuyen al transporte del palo horizontal. Si el hombre de la síndone fue crucificado, y eso lo sabemos por los agujeros de clavos en las manos y en los pies, a los que luego me referiré, pues no sería tan raro, tan insólito, que hubiera llevado el palo horizontal de la cruz, que solo el palo horizontal de la cruz. En las películas es muy típico que se suele mostrar a Jesús llevando la cruz completa. Esto es imposible, es decir, eso pesaría una cantidad de kilos tan grande que un hombre que además ha sido flagelado y que está muy debilitado no podría transportar de ninguna manera. Pero es que además no es lo que se hacía habitualmente. El palo vertical, llamado stipes, estaba normalmente colocado en el suelo y bien sujeto. Es decir, aquellas personas que en Semana Santa hacen representaciones de la Pasión, que eso es muy típicamente español, pues se encuentran siempre con el mismo problema: cómo sujetar al actor en la cruz, e incluso cómo sujetar la cruz en el suelo. Bueno, pues esto los romanos, que eran muy prácticos y que además lo hacían muchas veces, lo tenían perfectamente claro. El stipes estaba profundamente clavado en tierra y por tanto era un palo perfectamente estable, y lo que transportaba el reo simplemente era el palo horizontal, o también llamado patibulum. Llegado al lugar de la ejecución, simplemente en el saliente que tenía el stipe se encajaba el palo horizontal y luego se podía colocar el titulus crucis encima, como se dice del caso de Jesús. Pero tan sencillo es como comprobar lo que dicen las fuentes. Por ejemplo, en Historia Romana de Dionisio de Halicarnaso se dice expresamente lo que acabo de decir. Dice: el patíbulo se colocaba sobre sus hombros y a él se ataban los brazos y las manos. Es decir, el reo iba ya atado, porque era una forma muy sencilla de que acabara en la crucifixión. En primer lugar, era más fácil atar a una persona estando lejos de la cruz que cuando se va acercando y va viendo que su final está próximo. Por tanto, si iba ya atado con las manos, pues ya está. Primero se inmovilizaba y se podía hacer todo tipo de barbaridades con el propio reo durante el transcurso hasta el lugar de la cruz. Pero luego era mucho más sencillo, simplemente encajar el palo vertical o el horizontal en el vertical y atar los pies y ya está. Sencillamente con eso era suficiente. Dice: el reo iba desnudo y los que le guiaban lo azotaban con flagelos. En el caso de Jesús sabemos que Jesús fue vestido, quizá porque para los judíos eran muy pudorosos
y por tanto consideraban que la desnudez era la máxima ignominia o una de las máximas ignominias. Y probablemente si se pasaba por las calles era bastante discutible que fuera Jesús desnudo. Se le viste y probablemente lo que sí que hicieron fue desnudarlo completamente en la cruz, como luego veremos, ¿no? Sigue diciendo Dionisio de Licarnaso: todos se reían de él como un forajido desamparado de Dios. Bueno, pues efectivamente. En algunas películas, pues por ejemplo, pues se transporta solo el paro horizontal cuando se trata de los otros reos, es decir, cuando se trata de los otros dos ladrones, se suele ajustar a lo que es la realidad histórica, y en el caso de Jesús, pues por tradición se le puede poner la cruz completa, pero ya hemos visto que esto, como he dicho, es una exageración. Plauto nos dice: lleve el patíbulo por la ciudad y después sea crucificado, solo el patíbulo. Y como he dicho también, la cruz de la Pasión, de la película de la Pasión, si no fuera una cruz vacía, que se tuvo que vaciar porque el actor, y eso que tenía plenitud de condiciones, tenía 33 años y verdaderamente no había sido flagelado, pues si la cruz fuera completa y fuera sólida, pesaría unos 150 kilos. Por tanto, era imposible que Jesús hubiera transportado una cruz tan grande, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que durante el transporte de la cruz se hacían burlas y afrentas al cruciario, que es como se llamaba así la persona que iba a ser crucificada, y era interesante que tuviera las manos bloqueadas, porque de esa manera no podía defenderse en absoluto. Se dice que se iba flagelando, se le golpeaba con flagelos. Efectivamente, eso era un tipo de flagelación que no es la flagelación sistemática que hemos visto que tiene el hombre de la síndone. Es decir, se le podía ir arreando como los burros para que fuera al lugar de la ejecución, y algo así pues podría haber dejado alguna marca. Lo que vemos en la síndone es que es una flagelación completa, una flagelación sistemática, y que, repito, es explicable en el caso de que el hombre de la síndone sea Jesús. Si no, es bastante discutible que se pueda dar en otra persona. También, si nos fijamos en las piernas, podemos ver pues algunos detalles un poquito espeluznantes. Por ejemplo, pues las rodillas están especialmente dañadas, y especialmente la de la pierna que está por encima de o sea, que está el pie clavado encima es el izquierdo, igual que la mano que se ve encima de la síndone es la izquierda. Yo he puesto, la tendencia es a poner siempre, cuando uno no es zurdo, a poner la mano derecha por encima. Pero bueno, está la mano izquierda y el pie izquierdo clavados en la síndone, pues se ve uno encima del otro. Bueno, pues efectivamente, la rodilla izquierda especialmente tiene una serie de heridas y están dañadas. Y incluso hay quien dice que existen restos de tierra. No lo he comprobado al hacer esta charla, pero vamos, sí que sabemos que hay tierra en las rodillas, así lo hemos leído alguna vez, pero es totalmente seguro que existiera en los pies y también en la zona de la nariz. Esto se ha encontrado haciendo estudios en la síndone, y por tanto pues es un dato ya que está perfectamente notificado y concretado. Pero además hay una cosa más curiosa todavía, y es que si nos fijamos de nuevo en la pierna izquierda, veremos que, como hemos visto en el dibujo anterior, el hombre de la síndone, pues parece que fue atado con cuerdas, porque se ve en la pierna izquierda, también se ven pues como las heridas, ¿no?, de las rozaduras que se producen como consecuencia de ir atado. Hemos visto en el dibujo que los condenados a morir en la cruz pues eran como una reata de burros, iban atados unos a otros y se les iba golpeando, por tanto unos tiraban más de otros. Por eso es perfectamente posible pensar, aunque no lo diga el Evangelio, que Jesús cayera varias veces. Es decir, que las 3 caídas famosas que aparecen en el Vía Crucis pues no están en los Evangelios, pero son perfectamente aceptables, porque si los otros corrían más, es fácil que se fueran cayendo por el camino, lo cual además admitiría o favorecería las burlas y que aquello fuera un escarnio público, como era lo que tenía que ser. Pero si nos fijamos en las manos, pues podemos ver en las manos y en los brazos. En las manos podemos ver que hay una mano que está encima de la otra, y la mano que está encima, que
evidentemente es la que podemos ver los detalles, tiene el agujero de un clavo. Incluso si nos fijamos bien en una reproducción en tamaño natural, vemos que es un agujero cuadrado, por tanto se corresponde con un clavo romano. Y bueno, la verdad es que si nos fijamos en las manos, por tanto, podemos pensar varias cosas. Primero, estamos acostumbrados a ver los clavos en las palmas de las manos. Está claro que en la síndone no se ven las palmas de las manos, tiene que estar más arriba, en la zona del carpo, que también es la mano. Es decir, cuando se dice que Jesús fue clavado por las manos y los pies, pues está claro que desde un punto de vista judío, en la palabra hebrea, para mano incluye desde la punta de los dedos hasta el codo, por tanto no habría ningún problema que el clavo estuviera más arriba o más abajo. Pero es que incluso anatómicamente la mano incluye el carpo, el metacarpo y las falanges, por tanto eso sería un clavo en las manos. Pero eso no quiere decir, como hacen los artistas, que esté en la palma de la mano. Se ha comprobado, como vimos, que algunos estudiosos han comprobado que un clavo en la palma de la mano se desgarraría, haría que ésta se desgarrara porque no hay nada que lo impida. Bueno, pues vemos en la síndone efectivamente que ha sido clavado por las manos y luego veremos los pies. Y los regueros de sangre que suben por los brazos, pues nos indica que estaba en la posición propia de un crucificado. Y bueno, pues lo que decíamos, por completar lo que estábamos diciendo, es que la palma de la mano no es un buen sitio para el clavo. Sin embargo, esto generalmente en todas las películas se coloca el clavo en la palma de la mano. Yo creo que la única película que sigue lo que es la realidad arqueológica de la crucifixión es la última tentación de Cristo. Pero bueno, donde además el reo está completamente desnudo y bueno, pues sigue algunas cosas que sabemos por la arqueología. En la Pasión de Mel Gibson se ve que el clavo se coloca en la palma de la mano, pero ya sabemos que esto no podía ser así. ¿Qué ocurre a continuación? Pues que lo que se suele hacer es, para no clavar al actor, lógicamente a la cruz se le suelen poner unas ataduras. Tales ataduras en el caso de la síndone no se ven en absoluto. Y también hay que tener en cuenta que lo que sería normal en otro reo es que fuera directamente atado y ya está. Sin embargo, en el caso de la síndone lo que se ve es que no tiene ataduras y que tiene clavos. ¿Por qué pudo ser esto? Bueno, yo entiendo que la forma más fácil de explicarlo es lo que nos dice el propio Evangelio. Es decir, el hombre de la sábana le pasó como se dice para el caso de Jesús, y por eso hay otro punto de coincidencia. Como era el único flagelado, en los últimos metros, aunque llevara solo el palo horizontal, eran 50 o 60 kilos de madera. Eso es prácticamente imposible de mantener durante una longitud pues suficiente de terreno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que como no puede con su alma, digamos, va cayéndose al suelo y va hiriéndose, pues es perfectamente posible que se buscara, eso es el caso de Jesús, buscan a un voluntario forzado, ¿verdad?, que es Simón de Cirene. Cirene es una región de la zona, y evidentemente pues ese Simón se le carga con la cruz. Y se dice que para que llevara la cruz detrás de él, no dice que la llevara entre los dos, detrás de él. Por tanto, si la cruz la llevaba Simón de Cirene en los últimos metros, eso quiere decir que Jesús fue desatado. Entonces, esto es lo que explicaría que en la sábana santa no se vean ataduras, porque no existen, no están cortadas los regueros de sangre, cosa que ocurriría si hubiera algún tipo de ataduras. Y en cuanto a lo que decíamos, pues evidentemente el agujero del clavo pues encaja en una de los huesecillos del carpo perfectamente. Bueno, este se ha llamado a veces espacio de Stott, pero lo cierto es que no está descrito en los libros de anatomía como tal nombre, y bueno, simplemente pues bastaría con colocar un clavo que entrara entre los huesos del carpo y abriera estos huesecillos hasta pues a establecer un punto de apoyo muy firme. Si realmente estamos pensando que el hombre de la síndone, es decir, hipotéticamente Jesús, fue desatado, pues sería mucho más fácil luego, en lugar de volver a atarlo en el lugar de la ejecución, pues simplemente tirar de la cuerda y colocar un clavo. Y esto es una imagen que a mí me parece muy sugestiva, porque es un sitio perfecto, es decir, no hace falta hacer cosas complicadas.
Y hay que tener en cuenta que los soldados en todos los países, y los soldados romanos también, pues lógicamente aplican la ley del mínimo esfuerzo, como también nuestros alumnos de la universidad o de los colegios, ¿no? Siempre la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, pues la forma más sencilla de crucificar es la que llevaban los romanos, que tenían mucha práctica. Pues bien, en el caso de que se hubiera desatado, pues simplemente tirando de la cuerda y sujetando un poco el brazo, se coloca un clavo perfectamente bien en el sitio. Bien, como he dicho, también el reo era crucificado desnudo. El hombre de la sábana santa está claro que no lleva taparrabos de ninguna clase, entre otras cosas porque se le ven los glúteos y vamos, es bastante aceptable o bastante pensable que todo lo que tuviera sangre tendría que enterrarse con el cadáver. Si estamos hablando del enterramiento de Jesús, pues eso tendría que hacerse, como se hizo con el sudario, pues probablemente si hubiera llevado taparrabos no se lo hubiera quitado, o si se lo hubiera quitado se lo hubiera dejado junto a la propia sábana, ¿no? Pero no se menciona nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, en el arte casi nunca se ha representado Jesús desnudo. Hay casos que se pueden contar con los dedos de la mano, ¿no? Y sí que es verdad que, claro, cuando se discute si Jesús estaba desnudo o no, hay quien dice, bueno, es que la palabra desnudo también, el término implica también ropa interior, ¿eh? Hay un pasaje del Evangelio que es muy curioso, que claro, si no se interpreta de esa manera no tiene ningún sentido, que es cuando Jesús se aparece durante la pesca milagrosa, creo que es, y dice que está Pedro, dice que estaba en la barca, dice, estaba desnudo, entonces se vistió y se tiró al mar. Una cosa muy absurda, ¿no? Pero claro, quiere decir que estaba en ropa interior, se puso la túnica y se tiró al mar. Bueno, pues es decir, es verdad que el término desnudo, como digo, no significa desnudo absolutamente, pero lo que vemos en la síndone nos hace pensar que lo estuviera, ¿no? Porque, entre otras cosas, si no le hubieran quitado el taparrabos, probablemente los discípulos lo hubieran mantenido, porque repito que culturalmente los judíos son muy pudorosos, pero precisamente por eso el crucificado podía estar completamente desnudo en la cruz, porque eso era también un choque cultural importante, ¿no? Los romanos, por otra parte, suelen ser respetuosos con la sensibilidad de los pueblos, pero es verdad que pues eso sería un choque, como digo, cultural y una mayor afrenta y una mayor vergüenza. Sí que es verdad que en las representaciones artísticas, pues lógicamente se coloca un paño de pureza por motivos obvios, ¿no? Y también hay algunas piadosas leyendas y visiones que suelen pensar que bueno, pues que se habría utilizado un paño de pureza porque Jesús, en fin, no podía estar completamente desnudo, etcétera. Pero repito, como conclusión, el arte no pretende ser realista. Los romanos y los judíos buscaban la máxima humillación y la degradación, y por otra parte, en la síndone se ve que estaba desnudo durante la flagelación y durante el entierro. En cualquiera de los casos, la crucifixión era una muerte espantosa. Probablemente era lo peor que ha inventado el hombre a lo largo de los siglos, porque de hecho, pues afortunadamente no vamos hacia una mayor crueldad en las ejecuciones, sino que hoy día en los lugares donde se ejecuta a la gente, pues se hace con una inyección, se hace con una descarga eléctrica, en fin, se hace utilizando métodos, dijéramos, entre comillas, científicos. Pero es verdad que la crucifixión, y me remito a la charla que podemos dar sobre la crucifixión, o podemos ver sobre la crucifixión, para ver qué características tenía este tipo de muerte. Pero aquí simplemente quería resaltar un aspecto, y es que la muerte básicamente, aparte de que, claro, uno piensa que Jesús muere desangrado y tal hasta la última gota, en fin, no, la muerte de cruz básicamente era una muerte por asfixia, lo cual es realmente muy angustioso. Hay que tener en cuenta que sobre todo si se colgaba a una persona solo de los clavos y se le dejaba colgando todo su cuerpo, en esta posición se produce el bloqueo, se bloquea la caja torácica y entonces es muy difícil respirar, bueno, prácticamente imposible. En esta situación, en la situación, dijéramos, de relajamiento muscular, pues como digo, se queda bloqueada la caja torácica, el diafragma no puede funcionar porque falta un apoyo en los pies y entonces se hubiera producido una muerte inmediatamente. Por eso lo que hacían era que doblaban las piernas y colocaban un clavo o dos, ya veremos, en los pies, y ese punto de apoyo permitía al reo poder tirar hacia arriba de los brazos, y al tirar hacia arriba podía desbloquear la caja torácica y soltar el aire, que era el problema. De hecho, una de las cosas que es muy llamativa es que
el reo pues moría con el estómago lleno de aire también, porque iba tragando aire porque intentaba respirar y eso era bastante difícil. Pues eso, es decir, tenía que estar volviendo a la postura de descanso muscular cuando ya no podía aguantarse más, porque hay que tener en cuenta que para ponerse, dijéramos, de pie en la cruz tenía que apoyarse en los clavos y tirar de los pies y tirar de los clavos de las manos, y eso pues suponía que una postura muy forzada se producían una serie de tensión en los músculos, una serie de calambres, que era algo además por la acidosis, tenía falta de oxígeno. Bueno, hay una serie de detalles fisiológicos que no voy a entrar porque además no soy especialista en eso, pero os vais a tener una idea general. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que lógicamente esa postura de estar en relajamiento muscular suponía la asfixia, pero estar en tensión suponía dolores. Por eso el reo tenía que estar todo el rato moviéndose en la cruz para poder respirar, hasta que llegaba un punto en que no podía más y tendría que quedar en la postura baja y terminaba asfixiándose. Ese era el sentido que tenía también romper las piernas, porque cuando se rompían las piernas del crucificado quedaba en la postura de asfixia y entonces era seguro que en unos pocos minutos pues esta persona moría. Antes de entrar en el final de la muerte de cruz, pues vamos a hacer referencia a los clavos de los pies. Está claro que así es como se representa en la Pasión de Mel Gibson, pero no es seguro en absoluto que estuviera colocados los pies de esta manera, como vamos a ver. Lo que sí que es cierto es que los huesos del metacarpo son un buen sitio para colocar un clavo en la postura de un crucificado. Así como en las manos pues no hay ningún tipo de impedimento para que la mano se rompa si el clavo está puesto en la palma. Sin embargo, en el equivalente de los pies, que sería en el metacarpo, pues ahí sí que no hay ningún problema porque la postura es justo la contraria, es decir, el cuerpo se apoya y ahí no hay ninguna incompatibilidad, dijéramos, ¿no? Bueno, entonces, si nos fijamos en las plantas de los pies, veremos que está el pie derecho, es el que está abajo. Parece que sea, que hay que tener en cuenta que cuando vemos la sábana parece que, según veamos la impronta dorsal o frontal, la derecha está a la derecha o a la izquierda, según si estamos viendo la parte de delante o la parte de detrás del cuerpo. Pero lo que tengo que decir es que aquí, si vemos la planta de los pies, la que aparece prácticamente perfecta o toda ella, es la planta del pie inferior, que como digo es el derecho. El pie izquierdo pues casi no aparece, se ven una serie de manchas de sangre y pues esto que nos indica, pues probablemente que tenía con la rigidez cadavérica el pie que estaba clavado encima pues se habría quedado ligeramente separado y esto pues no permite que la impronta se produzca exactamente igual en los dos pies. Por otra parte es lo lógico, ¿no? Es decir, si hay huecos o huecos muy grandes entre la tela y el cuerpo, pues la verdad es que es difícil que pudiera quedarse la huella, sobre todo cuando es una huella que no es de contacto. Bien, si nos fijamos en la planta del pie derecho, que repito que es el que está debajo, pues podemos ver que hay un reguero de sangre, pero en realidad es un reguero muy raro porque son dos. Es decir, si nos fijamos en los puntos donde parece que sale sangre, dijéramos, hay uno que está bastante alto y otro que está bastante bajo. Es decir, ahí parece que hay dos heridas o dos agujeros de clavo en un pie, cosa que no ocurre en el otro. Lo cual nos hace pensar que podían estar los dos pies juntos, pero que se habría colocado un pie, se habría clavado y después se habría colocado el otro encima y se habría clavado de nuevo, de tal manera que el pie de debajo tendría dos agujeros y el pie superior tendría solo uno. Por eso la tradicional discusión si había 3 clavos o 4 clavos, los pies estaban uno al lado del otro, uno encima de otro, pues puede conjugarse con esta solución, es decir, que se hubiera clavado doblemente el de abajo y simplemente el de arriba. En cualquiera de los casos no es tan difícil colocar un clavo en un pie, porque aquí sí que hay espacio absolutamente de sobra. Un ex catedrático de medicina forense de la Universidad de Valencia
presentó un libro donde se hablaba de las experiencias que había hecho y efectivamente decía que era muy sencillo, simplemente pues doblando el pie hacia abajo existía la posibilidad de encontrar un hueco a través del cual se clavara el clavo sin necesidad de más, es decir, que ahí es perfectamente posible abrir los huesecillos del pie y entonces ahí podía entrar perfectamente un clavo. En cualquiera de los casos, como he dicho antes, esto no plantea ningún problema. Sí que podríamos decir, y esto es un detalle también curioso, que si nos fijamos, como digo, en el pie derecho, el pie inferior, pues vemos claramente las manchas de sangre, vemos un contorno claro alrededor, lo cual quiere decir que es sangre que ha coagulado, que tiene el suero que está separado y curiosamente lo que parece que ese suero está haciendo es como limpiar el pie. Y efectivamente esto es una apreciación correcta porque se ha hecho un estudio sobre los pies y se ha encontrado que ahí hay tierra que tiene la misma composición de la de Jerusalén, porque es una tierra rica en aragonito que se puede identificar. Hay tres publicaciones en revistas científicas que hablan precisamente de la tierra encontrada en el pie y esto pues es otra cosa que una vez más nos indica que no puede ser un cuadro ni nada por el estilo. Esto es una persona que ha estado pisando tierra y que ha sido crucificada posteriormente. Pero si nos fijamos en el otro pie, el que estaría encima, pues la forma de los entrantes que se ven en la mancha de sangre, pues se ha identificado por algún autor como que podría ser que ahí la sangre que habría se ha quedado en los dedos de quien transporta el cadáver. Es una hipótesis y como tal la planteamos, no podemos asegurar nada con total certeza, pero está claro que si el cuerpo se tuvo que trasladar, pues se cogería de la parte superior y también de la parte inferior y por tanto tendría que haber una mano cogiendo los pies, aunque estuviera con rigidez cadavérica que probablemente sería muy fuerte porque se trata de una persona que ha muerto haciendo ejercicio, porque tiene que estar moviéndose y cuando se produce esto, pues la rigidez cadavérica se instaura rapidísimamente, Es decir, que tenemos que una persona que muere en las condiciones de Jesús, pues en el momento en que muriera quedaría duro como una piedra. Esto pasa, por ejemplo, cuando, en fin, yo no soy cazador, pero pues cuando se hace con la caza, pues a veces la caza hay que dejarla macerar porque si no, pues por ejemplo, un ciervo o un animal que está corriendo, se le pega un tiro o se le acaba con su vida de cualquier manera, puede quedar completamente dura la carne y eso es precisamente por la rigidez cadavérica. Pero claro, cuando esto se produce muy rápido es porque el sujeto o el animal, lo que sea, está realizando pues un ejercicio físico. Pero a la misma velocidad que se instaura la rigidez cadavérica desaparecerá. Entonces tenemos claro, por tanto, que se instaura muy rápido. Bueno, pues el transporte del cuerpo no es tan difícil si el cuerpo está rígido, pero por otra parte lo que sí que está claro es que hay que sujetar fuertemente y una de las posibilidades sería que se hubieran colocado una mano y que esa mano se hubiera quedado manchada de sangre. Si este fuera Jesús, pues tendría que ser como participaban los hombres en los entierros, tendría que ser José de Arimatea, Nicodemo, San Juan, realmente los únicos que podrían haber estado sujetando el pie y eso sería la marca de alguno de los dedos de alguno de ellos. Como he dicho, pues se suele representar pues hay una discusión sobre cómo se suele representar los pies del crucificado. Para algunos artistas está claro que un pie al lado de otro y otros, sin embargo, colocan un pie sobre el otro. Y ya digo que eso es una tradicional discusión sobre si 3 o 4 clavos. Lo cierto es que el supedáneum, es decir, el apoyo de los pies que facilita, digamos, la posición del crucificado, esto es una creación bizantina. Por tanto, el supedáneo parece que se tiene que descartar en el caso de Jesús y tampoco parece que exista nada parecido en el caso del hombre de la síndrome. Es decir, vemos los pies, pero están como ligeramente colocados uno encima de otro, lo cual cabe pensar a partir de ahí que efectivamente estaban unidos los pies. Si estuvieran en paralelo, pues hubieran quedado probablemente las marcas de otra manera. En cualquier caso, lo que sí podemos afirmar es que no tenemos ningún motivo para pensar que estuvieran clavados sobre un subpedáneum estos dos pies. Bueno, es decir que aparte de esto,
quisiera destacar que es muy llamativo también que en los artistas aparece poquísima sangre, es decir, aquí tenemos en estas dos imágenes, a la derecha tenemos la imagen del Cristo de Miñarro, que después pondremos, y a la izquierda el Cristo de Velázquez. Y el Cristo de Velázquez es muy bonito, pero desde luego no es Jesús, porque la muerte de Cristo parece que sea por un constipado, o sea, ahí no hay ningún tipo de herida, ni marca, ni contusión, ni nada. Solamente los clavos y punto. En realidad tuvo que ser una muerte absolutamente cruenta y, bueno, pues se parecería bastante más al Cristo de Miñarro que al Cristo de Velázquez. Pero como decía, ¿cómo se remata al reo? Bueno, pues al final dice Juan, a fin de que no quedasen los cuerpos el sábado en la cruz, rogaron a Pilato que se les quebrantasen las piernas y fuesen quitados. Esto era lo que se hacía habitualmente, se rompían las piernas porque, como he dicho, de esta manera el reo perdía su punto de apoyo y se quedaba asfixiado en muy pocos minutos, ¿no? Entonces dice, vinieron pues los soldados y al primero le quebraron las piernas y luego al otro, que había sido crucificado juntamente con él. Y añade, mas a Jesús, cuando vinieron, como le vieron ya muerto, no le quebrantaron las piernas, sino que uno de los soldados con una lanza le traspasó el costado. Y alguien dice, ¿y cómo sabían que estaba muerto? Pues porque no respiraba. La postura baja del cuerpo colgando es una postura incompatible con la respiración. Por eso los soldados que estaban habituados a ver crucifixiones tenían claro cuándo el reo había muerto. Pero entonces, ¿por qué le dan la lanzada? Le dan la lanzada porque es necesario asegurarse de la muerte. Es decir, hoy en día, pues por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde se aplican penas de muerte, se dice, por ejemplo, que el reo será sometido a una descarga de tantos vatios. Si el reo sobreviviera, cosa que no ha ocurrido nunca, pero si el reo sobreviviera, pues se habría cumplido la sentencia, porque la sentencia es a recibir una descarga. Sin embargo, en el caso de la condena a muerte, mejor dicho, la condena en la cruz, era in necem, es decir, a muerte. Por tanto, si no había muerto el reo, no se había cubierto la sentencia. Y por tanto, lo que ocurriría allí es que los soldados que eran responsables de que no se cumpliera la sentencia pagarían con su propia vida. Por eso esas teorías curiosas que aparecen en muchas cuaresmas, ¿verdad?, que parece que circulan todo tipo de opiniones absurdas en torno a la muerte de Cristo, que parece que hay que desmitificar, pues cuando aparecen estas ideas de que Jesús igual no estaba muerto en la cruz y que a la fresca del sepulcro, ¿verdad?, pues sí, con la mirra y el agua que habían puesto, que él pues se habría espabilado y habría salido por su propio pie, bueno, pues eso no tiene ningún sentido, teniendo en cuenta que los soldados romanos eran muy eficientes y por eso tenían un imperio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues tienen que asegurarse, y por eso hay que darle el golpe de gracia. Y por esto pues se utilizaba una lanza para traspasar el costado. Por otra parte, pues como sabemos por la charla que habla de la cruz no debía ser muy alta, y por otra parte, pues los soldados que concretamente los centuriones eran soldados a pie. Sin embargo, pues es muy típico que en las representaciones artísticas se suele poner al centurión a caballo, porque así se da mucho más altura a toda la representación y parece que queda algo mucho más épico. Este dibujo lo hemos puesto precisamente porque se ve más o menos como podría ser un crucificado, es decir, estaría prácticamente al tamaño, a un palmo del suelo, o a lo mejor como mucho 40-50 centímetros, pero poco más. Que además es lo lógico, porque es que es la ley del mínimo esfuerzo, repito, es decir, si tienes una cruz baja, simplemente basta con que dos personas se suban a unas piedras y simplemente encajen el palo vertical sobre el horizontal y ya está. No hace falta utilizar escaleras para mover el cuerpo ni nada de esto. Todo eso sería complicarse innecesariamente la existencia y no tiene ningún sentido. Bien, pero lo que queríamos resaltar es lo de la lanzada, es decir, cuando vinieron, como le vieron ya muerto, no le quebrantaron las piernas, sino que uno de los soldados con una lanza le traspasó el costado, efectivamente. Y ahí tenemos una demostración de cómo en la síndone vemos una herida
que además tiene el tamaño exactamente de una lanza romana, un pilum. Y ese son 4 centímetros y pocos milímetros, 1 o 2 milímetros. Ese es el tamaño de la hoja de una lanza romana, que parece que ha entrado entre la quinta y la sexta costilla y ha producido un corte que probablemente ha tocado el corazón, y por eso se ve que sale sangre y líquido transparente, que podía ser, hay diversas opiniones médicas, alguien dice que podía ser líquido del edema de pulmón agudo, otros dicen que podía ser del pericardio, en fin, hay diversas teorías. Hay quien dice también que producida la muerte se separaría en el corazón la parte sólida y la parte líquida de la sangre, y que al pinchar pues habría salido primero la parte más sólida y luego la parte más líquida, por eso el evangelista dice sangre y agua. En cualquiera de los casos parece que en lo que es el pecho del hombre de la síndone se ve un líquido seroso junto al líquido sanguíneo, o más, más con el carácter más de sangre. Bueno, pues aquí hay una coincidencia entre lo que dice el evangelista y lo que dice la síndone, es decir, lo que nos dicen los forenses es que efectivamente esto se corresponde con lo que sería la visión de alguien que ve salir líquido casi transparente y otro líquido rojo, y eso explicaría lo de la sangre y agua. Es decir, que el evangelista menciona estos dos elementos que son prácticamente lo que él pues observa y le llama mucho la atención, pero que para los forenses no tendría ningún problema que se cumpliera lo que dice el evangelista. Esto es lo que estábamos diciendo antes, de que la lanzada pues normalmente se representa, por ejemplo, en este cuadro de Rubens, pues dada por un soldado a caballo. Esto no pone en ningún lado que hubiera caballos, pero es que, como he dicho, los que se encargaban de dar la lanzada, los centuriones, eran milicia a pie, por tanto no habría caballos allí. Bueno, otra cosa que es interesante destacar es que la lanzada parece que está dada en el lado izquierdo, y tendemos a pensar que eso es así porque normalmente el corazón está más bien hacia la izquierda. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, por esta escultura, el Galo moribundo, que evidentemente bueno, pues es decir, que los soldados practicaban el golpe a la muerte precisamente con una estocada, con una lanzada más bien. Bueno, esto, como digo, esta escultura romana, que es del siglo III, nos muestra la lanzada en el costado derecho y no en el costado izquierdo, porque los soldados habían aprendido y ensayaban a dar una lanzada que supusiera la muerte automática, porque era el golpe de gracia, y que cuando se daba a un enemigo, por ahí, por el lugar donde aparecen las síndones, suponía la muerte automática. Esta muerte, lógicamente, tendría que producirse inmediatamente. Pero lo que digo, el lado derecho, ¿por qué? Pues porque el izquierdo normalmente está cubierto con el escudo. Los enemigos pues te atacan por donde pueden, lógicamente, pero uno cuando uno se defiende, pues intenta protegerse el corazón, que está más bien hacia la izquierda. Pues bien, los soldados romanos aprendían a entrar por la parte que queda libre cuando el otro está luchando, que es la derecha, y producir la muerte automática, ¿no? El último reguero que podemos ver en la síndone es el reguero en horizontal a la altura de los riñones. Este reguero parece claro que se produjo cuando se colocó el cuerpo encima de la sábana. Esto es muy interesante de ver porque nos indica que no solamente el cuerpo ha muerto en vertical, porque claro, este reguero en una persona muerta en vertical no tiene ningún sentido, sino que ese cuerpo ha sido enterrado, y que al enterrarlo, el líquido que salía probablemente de la abertura del costado ha caído, ha cubierto la espalda de parte a parte, y esto nos indica que una persona muerta vertical después ha sido enterrada. Una vez más, podemos asegurar con total certeza que estamos ante un enterramiento. No es un cuadro, no es una falsificación, es un enterramiento auténtico en la síndone, y no se puede seguir repitiendo eso porque es una estupidez. Pues bien, podríamos decir, objetivamente hablando, y de acuerdo con lo que hemos visto, que el hombre de la síndone, ¿cómo muere? Pues muere exactamente así. Y tengo que decir que, bueno, este es un Cristo, es decir, esta es una imagen que realizó el profesor Miñarro, es el Santo Cristo de la Universidad de Córdoba, que hasta ahora es la imagen de Jesús crucificado que se ajusta más a lo que
los científicos nos dicen que fue el hombre de la síndone. Entonces, yo recuerdo perfectamente cuando el profesor Miñarro me estaba contando que estaba haciendo este Cristo y me dijo: muchacho, estoy haciendo al hombre de la síndone, pero es que resulta que me está saliendo un Cristo con todas las de la ley. Pues claro, lógicamente, porque hay una coincidencia absolutamente exacta. Sí que se ha cuidado especialmente en esta imagen algunos detalles que son poco frecuentes en la imaginería cristera. Bueno, pues de la que vemos, pues por ejemplo, en las procesiones de Semana Santa o en nuestros templos, ¿no? Aquí sí que se ha colocado pues los clavos en los pulsos, se ha colocado la lanzada en el sitio correspondiente, se ha intentado imitar exactamente la misma forma de las manchas de sangre que aparecen en la síndone, se ha colocado la corona de espinas, probablemente no llevaba la corona de espinas en la cruz, porque esto casi seguro que no fue así, si lo tuvieron que vestir, y porque además no era algo que se hacía habitualmente. Pero bueno, esto es dijéramos, contemporizar un poco con lo que es la tradición de colocarle la corona de espinas en la cruz, que por otra parte es algo que se hace en la iconografía bizantina, porque esa imagen de Cristo crucificado que se utiliza en Bizancio, en realidad lo que hace es recoger todas las reliquias que se encontraban en la ciudad de Constantinopla. Ahí se ve el Titulus Crucis, se ve la cruz, se ve la corona de espinas, e incluso se ve el cuerpo de Jesús en la síndone. O sea, esto lo hemos contado en otros sitios, por tanto no hace falta que lo repitamos. Pero lo que sí que es seguro es que el hombre de la síndone murió exactamente igual que el caso de Jesús. Y claro, aquí lo que nos planteamos es si puede no ser Jesús, porque realmente la coincidencia es tan absoluta que, como he dicho antes, si esto no fuera Jesús, tendría que ser un caso hecho imitando el supuesto de Jesús, pero con detalles que no se conocen y que nunca se han representado. Y desde luego en la Edad Media, que es donde proliferan los anacronismos, por supuesto que es impensable que alguien supiera todos estos detalles que hemos visto. Pero bueno, pues como hemos visto que el objetivo de esta charla es saber quién es el hombre de la sábana santa, pues como digo, nos tenemos que plantear si esta es realmente la imagen de Jesús tal como afirma la tradición. Y entonces yo simplemente quisiera pues dejar algunas ideas claras. Desde el punto de vista de la medicina legal no hay duda, puede ser Jesús. ¿Es Jesús? Bueno, hay una cosa que está clara, puede ser. Y es más, ¿podemos decir que pueda ser otra persona? Difícilmente, como vamos a ver. Pues esta es la cosa, ¿no? Es decir, la única forma de objetivar la pregunta de si puede ser otro hombre es acudir a la estadística, que es parte de la ciencia matemática. Y en este caso tenemos que decir que el profesor Bruno Barberis, que ha sido muchos años presidente del Centro Internacional de Sindonología de Turín, precisamente es matemático, y él tiene una aportación que es establecer la probabilidad de que el hombre de la síndone no fuera Jesús. ¿Cómo se establece eso? Pues utilizando una serie de parámetros. Es decir, ¿cuántos de los crucificados del tiempo de Jesús, que habría muchos, cuántos de ellos, por ejemplo, murieron clavados en lugar de atados? ¿Cuántos de ellos fueron enterrados en lugar de tirados en una fosa común? ¿Cuántos de ellos fueron alanceados en lugar de romper las piernas? ¿Cuántos de ellos? Y todo esto se tiene que dar en todas las mismas circunstancias en otra persona. Entonces, la probabilidad es calcular 1 partido por, pues por ejemplo, si son cada 10 los que fueron alanceados en lugar de romper las piernas, pues sería 1 partido por 10. Pero hay que multiplicar luego por cada una de estas características. Entonces, nos sale un cociente enorme, es decir, sería 1 partido por muchos, una cantidad enorme, ¿no? Porque multiplicando pues estos factores sale muchísimo. El cálculo que hace Bruno Barberis, que evidentemente no es exacto, pero que nos puede dar una idea, es la siguiente. La probabilidad de que no sea Jesús es 1 partido por 225.000 millones. Si pensamos cuál es la población mundial desde la época de Adán y Eva hasta nosotros, lo que vamos a encontrar es que no ha habido tanta gente crucificada como para que, crucificando a toda la población, no pueda coincidir más que un caso, que es el propio Jesús, ¿no? Entonces, la probabilidad de que sea otro, desde un punto de vista matemático, es nula. Eso es lo que tendríamos que hacer. Haciendo unos cálculos pues distintos, pues obtendremos cifras diferentes, pero no mucho más bajas. Algunos incluso encuentran, utilizando muchos más
datos, pues utilizan que la probabilidad es todavía inferior. Este es el caso del libro que hace unos años publicó Giulio Fanti en colaboración con Emanuela Marinelli, que se llamaba 100 pruebas sobre la síndone, un estudio probabilístico sobre la autenticidad. Para decirlo de una forma muy gráfica, pues podríamos decir que según los cálculos matemáticos que hacen estos, utilizando un montón de parámetros, muchos más de los que utiliza el profesor Bruno Barberis, y como pues los números multiplicados o divididos por un cociente altísimo no nos dicen nada, tendríamos que decir, como he puesto aquí, que es más probable que en la ruleta salga el mismo número 52 veces seguidas antes de que sea, sea la síndone, la mortaja de otro que no sea Jesús. Es decir, la probabilidad de que salgan 52 veces seguidas el mismo número en la ruleta, pues pueden ustedes calcular cuántas veces ocurre eso, ¿no? Es decir, nunca. Y que además, bueno, pues ya digo, esto nos puede ayudar a entender de qué estamos hablando. La probabilidad es nula, ¿no? Entonces, en este libro que es específicamente sobre esto, pues podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, dice que la síndone sea una falsificación, la probabilidad es cero. ¿Por qué? Pues porque saca, la incerteza es 10 a la menos 183, es decir, 183 ceros, 1, ¿no? Es decir, es algo, o mejor dicho, 0,183 ceros, 1. O sea, eso es nulo. Que la síndone no sea de Jesús, pues la incerteza es 10 a la menos 83, o sea, 0,83 ceros, 1. Y que la síndone sea de Jesús, la probabilidad es 100%, porque la incerteza sería de 10 a la menos 83, ¿no? Pero a la inversa. Por tanto, es decir, desde un punto de vista matemático y simplificando, porque realmente estos son cálculos aproximados, pero nos indican por dónde va la estadística, por dónde va la probabilística, mejor dicho, pues lo que tendríamos que decir es que desde un punto de vista científico, porque la probabilidad también es científica, pues lo que tenemos que decir es que hay tal cantidad de factores, y esto sería la forma de decirlo más sencillo, hay tal cantidad de factores que se dan en el caso de Jesús que no se dan en ningún otro caso, que la probabilidad de que sea otro es nula. Entonces, claro, nosotros podemos no saber exactamente de qué fecha es la sábana santa, no lo sabemos con exactitud. Sabemos que ha estado en Oriente, pero no sabemos cuánto tiempo ni nada de esto. Podemos reconstruir la historia a través de los documentos, pero sobre todo la iconografía. Podemos determinar que la sábana santa no es una falsificación y podemos determinar que no sabemos cómo se ha producido esa imagen. La ciencia lo que nos dice es que no tiene explicación y la prueba es que no se ha podido repetir este fenómeno en ningún otro caso, ni de forma natural ni de forma artificial. Bueno, pues quedan muy pocas probabilidades o muy pocas posibilidades que podemos explicar, ¿no? Pues la verdad es que los estudios científicos nos llevan a pensar que al hombre de la síndone le ocurrió algo muy parecido a lo que dicen los evangelios de Jesús. Claro, ahí lo que ocurre es que el evangelio afirma que Jesús resucitó. Claro, esto es un caso único en la historia, pero claro, también es verdad que hay una religión, que es el cristianismo, que lleva 2000 años proclamando que el sujeto que se supone que era Jesús de Nazaret resucitó, y esa es la base de la fe de millones de personas en todo el mundo. Entonces, claro, lógicamente, si tenemos un hecho único en la historia, no podemos imaginarnos que sea otro, porque solo hay un hecho único en la historia. Pero si no tuviéramos ningún caso, podríamos decir, ¿se puede decir que el hombre de la síndone es Jesús? Hombre, desde luego, lo que tenemos claro es que no conocemos de nadie más al que se diga que su cuerpo resucitó. ¿Esto podría explicar la síndone? Lo podría, pero desde un punto de vista no científico. Si nosotros queremos ajustarnos solo a la ciencia, la conclusión es no sabemos nada. Si añadimos en otro ámbito de cosas que este podría ser Jesús porque este hombre parece que salió de la sábana sin romper los coágulos de sangre, dejando una huella que no sabemos cómo se ha producido, sin corromperse el cadáver. Claro, es decir, nosotros podríamos falsificar el caso de Jesús asesinando a una persona. Tendríamos que conocer muchísimos datos. Podríamos envolverlo en una sábana y tendríamos que quitar la sábana antes de que el cuerpo se corrompiera, es decir, a las pocas horas. ¿Qué obtendríamos? Manchas de sangre sobre un lienzo, pero no podríamos obtener de ninguna manera la huella. ¿Cómo se produjo esa huella del cuerpo? No tenemos ni la más remota de las ideas.
Entonces, insisto, el no comparar esto con el único caso en la historia donde se dice que el sujeto resucitó, que es el caso de Jesús, sería muy absurdo. ¿Que la síndone demuestra la resurrección de Cristo? No. Como mucho se podría decir que la síndone nos da una pista de que ese cadáver desapareció y que la forma de desaparecer no es normal. Eso lo podemos decir basándonos en la ciencia. ¿Podemos concluir que sea Jesús? La probabilidad nos dice que sí. ¿Podemos decir que Jesús resucitó? Pues hasta ahí, ¿eh? Pero bueno, eso es un caso, como digo, único que estudia la teología. Y terminamos este grupo de charlas, como yo suelo terminar la charla tipo que doy sobre la sábana santa, diciendo que el rostro que, por ejemplo, realizado por el pintor armenio Agemian en los principios del siglo XX, pues concretamente este es de 1935, ese rostro realizado por realizado por Agemian de Jesús, es el rostro que recoge las características pues que tradicionalmente se consideran que son los rasgos físicos de Jesús. Podemos decir, y así parece que nos lo confirma la historia, que ese rostro se origina a partir de la huella de la síndone que era visible en Edesa, por lo menos desde el siglo VI, y luego estuvo en distintos lugares. Y yo termino siempre diciendo que, sin embargo, es mucho más impresionante, y para mí lo es, que en un momento determinado la fotografía, como ya decíamos, la fotografía nos ha revelado el negativo fotográfico. Probablemente si la fotografía se hubiera inventado directamente una fotografía digital, no se hubiera buscado el negativo fotográfico, que en un momento determinado de la historia de la fotografía era necesario obtener. Esta imagen, sin embargo, nos ha revelado algo insólito de la síndone, que la síndone se entiende y se ve perfectamente cómo era el cuerpo en el negativo fotográfico. ¿Podemos concluir algo? Pues lo que cada uno quiera concluir. Lo que tenemos claro son los datos que nos da el estudio objetivo de la síndone y podemos llegar hasta donde podemos llegar. Luego ya cada uno es libre de pensar. Pero por otra parte, esto encaja muy bien con lo que sabemos del propio Jesús, porque cuando Jesús planteó la pregunta de ¿y vosotros quién decís que soy yo?, es una pregunta que sigue resonando en nuestros oídos y que cada uno tiene que contestarse. Pues esto es exactamente lo que yo quiero, ¿eh? Como dijo el Papa Juan Pablo II, la resurrección, la sábana santa no es una cuestión de fe y la Iglesia carece de competencia para determinar sobre su autenticidad. Quizá nunca se pueda saber con absoluta certeza si la síndone es auténtica en el sentido de que sea de Jesús. Pero bueno, existe también la certeza moral y esta es la que hace que muchas veces se dicte sentencia en los tribunales sin tener una prueba absolutamente concluyente. Basta con tener los suficientes datos como para pensar que lo lógico, lo normal y lo racional es que sea tal el hecho que se estudia, ¿no? o que se juzga. Pues aquí ya cada uno puede y es muy libre de pensar lo que quiera, eso sí, respetando los datos, es decir, sin hacer valoraciones subjetivas, sino objetivamente y sin prejuicios. Pues esto es justo a lo que invitamos a aquellas personas que nos oigan una charla sobre la sábana santa. Y yo, pues lógicamente, acabo de la misma manera. Aquí que cada uno tenga que se conteste. Si te ha gustado este vídeo, no olvides que le puedes dar like, también te puedes suscribir si no te has suscrito todavía y por supuesto te agradeceríamos que lo compartieras con aquellas personas que creas que les puede interesar. Muchas gracias por ello y hasta pronto.